de Gustavo Petro a la presidencia en el año 2022. Ahora, a diferencia de lo que había pasado, Felipe, como usted lo sabe, a diferencia de lo que pasó con Odebrecht en el año 2014, después vino una reforma que hace responsable al candidato de lo que pasa en la campaña. Usted recuerde que con Santos y con Óscar Iván Zuluaga, el Consejo Electoral no tomó esta decisión que podría tomar con Gustavo Petro. Así que esta es la primera vez en la historia, entre otras cosas por eso, porque hubo una reforma que hace responsable al candidato, de manera que dejemos de echarnos el cuento de que fue a mis espaldas, que es lo que ha sucedido básicamente siempre en la historia electoral de Colombia. Bueno, hay que esperar, como dice Ricardo, a que presenten la ponencia ante la sala plena, ¿no? No, de acuerdo, esto es este de hoy, Felipe, este es apenas el primer paso. Así es. Ahora, esto lo que tiene que ver, Ricardo, para ponerle un poquito de nombre propio, esto lo que tiene que ver es con el avión del señor Contecha, por ejemplo. Sí, hay varios esto elementos lo que tiene que ver es no han sido con los financiadores de La Plata. FECODE, por ejemplo. Con FECODE y con el sindicato de Ecopetrol que pusieron unas platas no declaradas. Lo que ha dicho el presidente Petro hasta ahora es que el avión de Contecha fue cuando él no estaba en campaña, o que el señor Euclides Torres hizo la manifestación de la P en Barranquilla cuando no estaba en campaña. Pero Néstor, la manifestación de la P efectivamente no había iniciado formalmente la campaña. El caso del avión del señor Contecha sí, porque eso sí ya fue el 9 de marzo del 22, es decir, a 2 meses de las elecciones. 8 de marzo. Un día antes, el 8 de marzo. Bueno, sí, pero a 2 meses de las elecciones. Pues, no, que el presidente lo que dice es que ahí todavía no era candidato, sino precandidato, porque estaba a puertas de hacerse la consulta. Claro, así es. Claro. Muy bien. Pero es parte de la campaña. Los tiempos del CNE señalan que eso es parte de la campaña. La campaña arranca arranca 4 meses antes de las elecciones. Sí, pero es que hay dos campañas, una la de la consulta y otra la de la elección presidencial. Y ambas tienen cuentas y tienen cuentas separadas. Entonces, los eventos que ocurrieron antes de una determinada fecha no cuentan, como el de la famosa PEP, porque no había campaña. Otros entran a la cuenta de la consulta, pues los que son antes de la fecha de la realización de la consulta, como aparentemente fue el vuelo de este señor Contecha. Y los otros sí en la campaña. En los otros hay problemas, como los de los últimos días, ese tema de si, por ejemplo, el aporte de FECODE, si el aporte de FECODE se considera o no como parte de la campaña, que eso pues hay una discusión sobre si los testigos son o no campaña. Usted tiene razón en que hay un gran margen de discreción política para decidir, por ejemplo, si esa campaña de la consulta hacía también parte de la campaña presidencial, o si el día de elecciones. No, la consulta sí, claramente no, Néstor, porque para la consulta hay que presentar una cuenta separada. Sí. La consulta también incluso tiene reposición de votos, entonces los candidatos tienen que presentar cuentas al Consejo Electoral para que les paguen la reposición, en fin. La consulta sí, ahí no hay discusión. La discusión sí es, por ejemplo, si día de campaña, el valor de los testigos, que parece que fue mucha plata, el valor de los testigos forma parte o no de la campaña. Hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Esa es la discusión. Algunos dicen que la campaña es para atraer votos y los testigos es para vigilarlos. Ahí está la discusión, porque es un momento posterior, el gobierno pero dice pues que esa es la discusión. El gobierno dice que la tesis del gobierno, la tesis de Ricardo Roa, la tesis de Dagoberto Quiroga, es que el domingo no es día de campaña. Es decir, que el domingo son las elecciones y que ese día no puede ser catalogado como día de campaña. La clave debe ser el inicio de las elecciones 29 de enero. Admito que es tema de discusión. A mí me parece que el día de elecciones es el día más importante de la campaña. Son las 6:24. Esta es la noticia del momento. Néstor. Repito, en el Consejo Electoral alistan una decisión histórica, por primera vez poniendo a responder al presidente Petro y a su gerente Ricardo Roa, el gerente de la campaña, por irregularidades o presuntas irregularidades. Esto tal vez explica, Néstor, a propósito de la decisión que se alistaría a tomar el Consejo Nacional Electoral, una curiosa visita que se dio la semana pasada allí, en las instalaciones del CNE. Carlos Ramón González, que es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nuevo director de Inteligencia, estuvo allí visitando, Néstor, estuvo en la oficina del magistrado Benjamín Ortiz, uno de los magistrados que tiene el proceso, que tiene la responsabilidad de
definir. ¿Y qué hace el director de inteligencia? Bueno, nos comunicamos con el doctor Benjamín, estuvieron aproximadamente entre 10 y 15 minutos en la oficina. El doctor Benjamín Ortiz dice, Néstor, que la relación que los une, que fue una visita de casualidad y que hay un vínculo entre ellos porque él fue profesor y que no hablaron nada relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro. Recuerde que Carlos Ramón González ha sido históricamente el presidente y el dueño del aviso de la personalidad jurídica del Partido Verde y que también tiene algunos asuntos vinculados con esa campaña. 6 de la mañana, 26 minutos. Sí, el cuento de que fui a visitar a mi profesor me parece un poquito curioso. 6:26 minutos. El Senado aprobó